Buenos días, jóvenes señoritas. Espero que se encuentren muy bien. Como les había anticipado en la anterior clase, estos son los videos explicativos que yo les voy a ir enviando cada vez que tengamos clases y como control de asistencia y un pequeño repaso al final de cada video. ¿Ya? Entonces, una vez que acabemos de ver, que acaben de ver el video, chicos, inmediatamente, unos 10 minutos después o 5 minutos después, se les va a pasar un pequeño formulario al Classroom para que ustedes lo llenen y ahí vamos a ir eh, viendo si han podido rescatar acerca de la clase, si han aprendido. ¿Ya? Bueno, vamos a comenzar. Como les había dicho, jóvenes señoritas, vamos a avanzar con lo que son las cartillas del Ministerio de Educación. Entonces, para que se vayan familiarizándose con esas cartillas, vamos a trabajar con estas cartillas. ¿Ya? Bueno, primeramente, esto ya lo habían hecho, ¿no? Jóvenes señoritas, de lo que es cómo influye la masa en la aceleración, ya de lo que me estaban haciendo en su laboratorio, tenían que llenar esta tablita, llenar este pequeño cuestionario, hacer la gráfica, ¿ya? Entonces, lo que nos corresponde ahora es avanzar. Ya vamos a ir resumiendo los puntos más importantes, porque esto año pasado ya lo hemos avanzado, ya yo sé que se recuerda. Habíamos hecho un pequeño resumen al iniciar el trimestre, la gestión pasada. Ya habían ganado firmas, inclusive yo recuerdo eso. Entonces, un pequeño recordatorio para que se acuerde, ¿ya? Dice concepto de dinámica. Dice qué es la dinámica. Dice que es parte de la mecánica que estudia la interrelación de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y los efectos sobre su movimiento. Ya, bueno, en otros términos decíamos, la dinámica estudia el movimiento considerando las causas que lo provocan. Ya en la cinemática, por ejemplo, si estudia el movimiento sin importar las causas que lo provocan. En cambio, la dinámica sí importa las causas, ya que generalmente tiene que ver con la masa. Bueno, vamos a ir viendo. Tenemos lo que son las tres leyes de movimiento, las tres leyes de Newton acerca del movimiento. La primera ley de Newton, la segunda ley, ya, y la tercera ley. Ya la primera ley nos dice que es la ley del equilibrio. Y ahora la ley de la estática, como nos decía. ¿Qué nos dice esta ley del equilibrio? Nos dice un cuerpo está en equilibrio cuando permanece en estado de reposo o se mueve con velocidad constante, a menos que actúe una fuerza para romper este reposo. Ya que dice, un cuerpo va a estar en reposo, eh, ya, un cuerpo tiende a permanecer en reposo, dice, siempre y cuando no haya alguna fuerza que lo altere, ya, y siempre y cuando este esté con velocidad constante. ¿Qué significa? Que si hay aceleración, ya que entonces directamente ya no sería, ya no pertenecería a esta ley, ya entonces la primera ley básicamente nos habla del reposo, qué condiciones debe haber para que un cuerpo se mantenga en reposo estático, no se mueva, ya. Nos dice, recordemos que la condición de equilibrio se da cuando la suma de fuerzas que intervienen sobre un objeto es igual a cero. ¿Qué significa? Que para que este objeto no se mueva, toda la sumatoria o al sumar estas fuercitas debería darme cero. ¿Ya? Entonces, fíjense en este caso, como en este objeto, tenemos acá un cilindro, ¿ya? Que le están jalando de 4 lados. Entonces, si yo sumo esto más esto más esto más esto, dice que debería ser igual a cero. Ya, ojo, esto solo en el caso de que es para hacer cumplir la primera ley, que es la ley del reposo, ley de la estática. ¿Ya? No es para la segunda ley, por ejemplo, la tercera ley, no, para la primera. ¿Ya? Entonces, si un cuerpo se mantiene en reposo, la sumatoria de las fuerzas que se están aplicando en este cuerpo debería ser cero. ¿Por qué? Porque imagínense que no me dé cero. Ya imagínense que al sumar esto me dé un valor, digamos, 10 newtons. Entonces significaría que esta se está moviendo, ¿ya? Entonces se estaría moviendo a un lado, ¿ya? Pero ¿qué dice el reposo? Que no tiene que haber movimiento. Entonces, para la primera ley, para que se cumpla la primera ley, la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo tiene que ser igual a cero. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a ir con lo que es la inercia, que es algo muy similar a lo que es la primera ley. ¿Qué dice que es la inercia?
Es la propiedad natural que poseen los cuerpos al resistirse al cambio de estado de reposo, al cambio de su estado de reposo o movimiento constante en que se encuentra. Ya vamos a hacer una comparación, a ver, chicos. Por ejemplo, ustedes, bueno, no sé si ustedes, a ver, últimamente en este siglo XXI, la gente ¿cómo les puedo decir? Aplican esto de la inercia. ¿Por qué? Porque son cuerpos a los cuales se resisten al cambio de su estado de reposo. Es como nosotros, ¿no? Estamos dormiditos, felices y de repente ya levántate, ya es de día, tienes que ir a hacer tu tarea o ir a trabajar. A veces, uy, ya, pero a eso se refiere, chicos, que eh, los cuerpos tienen esa propiedad natural de resistirse al cambio, es decir, que les gusta estar inertes, como se dice, en reposo. Ya, entonces a eso le llamamos inercia, a esa propiedad que poseen los cuerpos para resistirse a un cambio de estado. O también decimos esa resistencia al movimiento. Ya, a eso le vamos a llamar inercia. Dice, fíjate que cuando un microbús colectivo arranca bruscamente, los pasajeros se desplazan hacia atrás, como si quisieran quedarse en reposo en el que se encontraban. Ya, entonces la inercia se aplica en eso. Ya, como aquí lo dice, cuando los pasajeros están en un bus, ya, y cuando este frena de golpe, ¿qué pasa? Que nosotros, que los pasajeros se desplazan hacia atrás, dice, como si quisieran quedarse en reposo, dice, ya no, como si nuestro cuerpo quisiera quedarse en reposo, ya, y por eso contrarresta eso de que el auto va hacia adelante, ya. Eh, a ver, qué más? Otro, a ver, dice, al arrancar el ascensor, los pasajeros sienten una sensación particular, pues sus cuerpos se resisten a ponerse en movimiento. Ya, yo sé que los que han subido al ascensor me van a entender, ¿no ve? Sí hay una sensación medio extraña, ya, bueno, bonita también cuando vas en lo que es el ascensor, ya, y eso dice que se debe a que nuestro cuerpo, nuestro organismo se resiste a ponerse en movimiento, ya. Otro dice, en los caminos, cuando un vehículo toma una curva, los pasajeros se inclinan hacia el exterior de la curva, como si quisieran seguir la línea recta, dice. Ya, entonces es igual, puede percibir en el auto cuando hay curvas, ¿no? Y cuando ven el ángulo de peralte, quizás han escuchado, cuando se dan las curvas, entonces los pasajeros tienden, dice, a inclinarse hacia el exterior de la curva, ya como si quisieran seguir en línea recta, como si quisieran seguir avanzando y no eh, asimilar ese cambio, ¿ya? Bueno, seguimos. La inercia dice que es una propiedad de la materia relacionada con la masa. A mayor masa, mayor inercia. Entonces, mientras mayor sea una masa, mayor sea un cuerpo, un objeto, va a tener más resistencia a moverse. ¿Ah? Va a sentir más resistencia a moverse. ¿Ya? Es eso. Y mira, lo podemos asociar incluso con la vida. A ver, cuando uno es más grande, a veces más gordito, más nos cuesta, bueno, más cuesta moverse, digamos, a ver, ya vamos a tratar de hacer ejercicio. Pucha, es más complicado. En cambio, cuando uno es más delgado, más, qué sé yo, fitness, como dicen, haremos ejercicio, ya rápido. Ya, por eso, en cambio, cuando uno tiene mayor peso, a veces dice mayor inercia, dice, ¿no? Porque le gusta más estar ahí en reposo. Ya, en cambio, los que no, entonces les gusta más el movimiento. Entonces, pues dice, a mayor masa, mayor inercia. Ya, entonces los cuerpos que tienen mayor masa van a tener mayor resistencia al movimiento. Vamos a la segunda ley de Newton, que dice, llamado principio de masa, dice que demuestra que la masa de un cuerpo influye en la aceleración, ya, y la rapidez del cuerpo. ¿Qué nos dice? Nos dice, por lo que podemos afirmar que existe una relación de proporcionalidad directa entre la fuerza y la masa. Dice. Básicamente, ¿qué nos dice la segunda ley de Newton? Nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Ya nos dice que va a haber una proporcionalidad entre la fuerza y la masa, es decir, a mayor masa, mayor fuerza. ¿Ya?
Bueno, entonces vamos a ir viéndolo como, bueno, los nombres de estos elementos como sus unidades. Ya la fuerza, dice la F es la fuerza. Sus unidades en el sistema internacional es el Newton. Ya un Newton también equivale a kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Es similar, su hermanitos. Ya la masa, que es la M, y se mide en kilogramos en el sistema internacional. Y la A, que es aceleración, que se mide en metros sobre segundo cuadrado en el sistema internacional. Ya tenemos la fuerza, dice, es toda causa, perdón, dice, es toda causa capaz de producir una deformación de los cuerpos, comunicar aceleración o detener su movimiento, siendo una magnitud física de naturaleza vectorial. Ya, entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que la fuerza, ya nos dice que la fuerza es un vector, ya, un vector que dice que va a producir ¿qué? Que puede comunicar aceleración, que produce aceleración, ya, que también puede provocar que un cuerpo deje de moverse, ya, también dice, bueno, eso básicamente. Ya, por ejemplo, aquí estamos graficando la aceleración, fíjense, es una flechita, ya. ¿Cómo sabemos que es magnitud vectorial? Porque su forma obtiene la forma de una flechita, ya. Las principales fuerzas que existen dice que son estas. Ya igual seguimos avanzando, pero vamos a repasar, chicos. Las principales son el peso, la fuerza de gravedad, la fuerza de tensión, la presión, la fuerza normal, la fuerza de rozamiento. Ya, entre lo que tenemos el peso o fuerza de gravedad, ya se le conoce así. ¿Por qué? Porque el peso surge a partir de la gravedad. Ya, a ver cómo determinamos una fuerza. Habíamos visto que una fuerza se determina por la masa y la aceleración, como podemos ver acá. Fuerza es igual a masa por aceleración. Ya, entonces en este caso ya no va a ser igual a masa por aceleración. En lo que es el peso, ya el peso se simboliza con letra W. Entonces W va a ser igual a masa por gravedad. M por G. Ya, aquí lo anotaremos. Vamos a estar mi lapicito. Mm, Dice que el peso se simboliza con la W es igual a masa por la gravedad. Por eso dice fuerza de gravedad, chicos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vamos a dibujar al peso? Dice que el peso siempre va a ir hacia abajo. Es una fuerza que siempre tiende a ir hacia el centro de la Tierra. ¿Ya? Entonces siempre va a ir hacia abajo. Fíjense acá, está yendo hacia abajo. Acá si es que está en un plano inclinado, igual va a tender a ir hacia abajo. No hagan esto, chicos. Año pasado cuando les decía, hagan, chicos, un diagrama de cuerpo libre. ¿Cómo me dibujaban el peso? Aquí me dibujaban el peso. Algunos me han dibujado aquí el peso. No, chicos, no. El peso siempre va a ir hacia abajo. Ya estos de aquí estarían mal directamente. Cero, ¿no ven? Siempre el peso va a ir hacia abajo. Y ahora tenemos otras fuerzas. Por ejemplo, tenemos la fuerza normal, dice. Ahí, a ver, veremos qué es la fuerza normal. Dice, cuando un cuerpo está apoyado sobre una superficie, recibe una fuerza perpendicular a la superficie de contacto. Ya, entonces todos los cuerpos, chicos, van a tener una normal. Esta normal ya surge más que todo o existe cuando tenemos cuerpo de apoyo. Ya, por ejemplo, uno que está suspendido en el aire no va a tener normal. Pero ¿qué tal si está sobre una superficie rugosa o sobre una mesa, sobre un libro, sobre una carpeta, sobre algo? Si está apoyado en algo el cuerpo, como acá ustedes pueden ver, acá por ejemplo la masita está apoyado sobre esta superficie inclinada, entonces va a haber normal. Y la normal siempre va a ser perpendicular a esta superficie. Ya saben que es perpendicular, ¿no ven? Ya si no saben, les hago recuerdo, chicos. Perpendicular es 90 grados. Entonces, ¿qué significa? Si dice que esta fuerza es normal con la base, perpendicular con la base, significa que esta fuerza va a formar 90 grados con esta base. Entonces aquí tenemos la normal. Y fíjense, esto respecto a lo que es la superficie debería formar 90 grados. ¿Ya? Entonces, fíjense, acá pareciera que no forma, pero chicos, forma 90 grados.
Ya aquí igual, miren, en este caso, ¿cómo estaría acá mi superficie? Ay, pero no se dibuja bien. Acá mi superficie está rectita. Ya por eso acá directo sale rectito. Es normal. ¿Qué pasaría si fuera una superficie medio esférica? Igual, 90 grados y ahí estaría la normal. Ya no se van a olvidar eso. La fuerza normal se da cuando hay una superficie de apoyo, cuando un cuerpo está apoyado en una superficie de apoyo y se dibuja esta normal o esta fuerza a 90 grados de la superficie. ¿Ya? Listo, tenemos la siguiente. La siguiente fuerza es la tensión. Es una fuerza que aparece cuando los objetos están sujetados por cuerdas. Y entonces, cuando ustedes vean cuerdas, directamente hay tensión. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, ¿qué tal si acá alguien está columpiándose, digamos? Aquí tenemos un columpio, alguien se está columpiando. Acá habrá o no habrá tensión. Sí, no ve, aquí va a haber tensión, chicos, ya de los dos lados. Acá, por ejemplo, fíjense, aquí hay una viga, si quieren. De la viga está colgando una cuerda y ahí está una masita. Entonces aquí hay tensión. La tensión generalmente va desde dónde se está agarrando. Entonces, por ejemplo, dónde se está agarrando. Dice, se está agarrando de arriba. Acá, por ejemplo, miren esta masita. Tiene de cuerditas, una cuerda principal y de esta cuerdita hay dos cuerditas más. Entonces, ¿de dónde esta cuerdita le está jalando? Y se le está jalando de arriba. Ahora, de aquí, ¿esto de dónde le estará jalando? Uno le está jalando de acá y el otro del otro lado. Ya se dibuja de esa forma. Se dibuja de dónde le está jalando la cuerdita, eso hay que pensar. Y de ahí vamos a ir dibujando. Ya, entonces vamos. Tenemos lo siguiente, a ver qué hice. El peso dice, ya estamos haciendo un recordatorio acerca lo que es el peso. Vamos a hablar esto. ¿Qué dice? Dice que el peso de los cuerpos es una fuerza, dice. Es la manifestación de la gravedad con respecto a la masa. Ya lo que hablábamos, chicos. El peso es igual, como les decía, peso es igual a masa por gravedad. Ya el peso se mide en newtons. ¿Por qué newtons? Porque igual es una fuerza. Ya Newton es igual a kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Ya no se van a olvidar eso. En algunos momentos vamos a tener kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Ya, pues en ese caso directamente ustedes lo convierten a Newton. O cuando se trata de un despeje, utilizarán esto, ya no utilizarán Newton para que sea más fácil de aplicar. Ya, entonces eso, chicos. A ver, vamos a lo siguiente. A ver, esperen un segundito. Ya, la masa es una magnitud de tipo escalar, dice. Ya, ahora aquí en esta parte se está haciendo la diferencia entre peso y masa. Ya, a ver, vamos a ver algunas diferencias, jóvenes y señoritas. Dice, características de la masa se simboliza con la letra M, en cambio el peso se simboliza con la letra B doble. Ya, vamos a ir viendo. A ver, primero, ¿qué dice? A ver, veamos. Dice, la masa, dice, son cantidades escalares. ¿Ya? En cambio, lo que es el peso son cantidades vectoriales. ¿Ya? Por ejemplo, ¿por qué? Porque tiene módulo, dirección y sentido. ¿Ya? Por ejemplo, cuando vamos a la carnicería no podemos decirle a la casera, ¿no ve? Véndeme 1 kilogramo con dirección, con sentido hacia la derecha, a 30 grados al oeste y demás. No podemos decirles eso. ¿Ya? Entonces no tiene sentido directamente. Es una cantidad escalar, es decir, no tiene módulo ni dirección. Bueno, no tiene sentido en este caso, ni dirección. ¿Ya? Ahora, las cantidades, el peso sí es una cantidad vectorial. ¿Por qué? Porque esto se va a dibujar en forma de flechita. ¿Ya? Ahora dice, la unidad de medida de la masa es el gramo, kilogramo, libra. ¿Ya? Por ejemplo, si digo, ¿cuál es mi masa? Voy a ir a medir mi masa, voy a decir, ya, 55 kilogramos. Ya. En cambio, en el peso, chicos, no. En el peso se mide en newtons, en dinas, en kilopondios. Ya, incluso en el peso las unidades pueden ser más grandes. Ya, año pasado incluso habíamos hecho ejercicios, no sé si se acuerdan, y algunos se había asustado, ¿no? Porque habíamos dicho su masa era 60 kilogramos, pero en peso, ¿cuánto era? A ver, digamos, digamos que la gravedad sea 10, 600, como 580, algo así de newtons. Pucha, el muchacho ha sentido mal, no había sentido que era gordito. No, chicos. El peso siempre va a ser más. ¿Por qué? Porque a la masa le estás multiplicando por la
gravedad. Y la gravedad es casi 10, ¿no es? Yo sé que se acuerdan que su valor es 9,81. Ya, entonces, eso, chicos, básicamente. Ahora dice, su valor es constante, dice, ya en lo que es la masa. En cambio, del peso no varía según la altitud, la altitud. Ya, por ejemplo, no va a ser mi peso no va a ser el mismo en la luna que en la Tierra. En la luna, si no me equivoco, la gravedad es 1,6. En cambio, en la Tierra es 9,81. Entonces, mi peso en la luna sería más bajo, ya, en cambio, en la Tierra sería más alto. Ya, en cambio, la masa es constante. La masa va a ser igual, sea en la luna, sea en la Tierra, sea en Marte, sea donde sea. Ya, esas diferencias. Ahora vamos a seguir. A ver. Eso, la masa se puede medir con una manilla. En cambio, el peso se lo mide con un dinamómetro. Dice ya que es un aparato más sofisticado. Ya, dice la gravedad. Recordemos que el valor de la gravedad va modificándose en distintos puntos de la Tierra. Ya 9,78, dice que es 9,81. Varía, chicos, ¿ya? Por ejemplo, lo que nosotros utilizamos es 9,81, pero en La Paz debe estar con 9,78 tal vez. Ya en La Paz un poco menos. Chicos, a ver, otra cosa. Las unidades de medida con las que vamos a trabajar. Ya, yo sé que saben acordar de tercerito. En tercerito han avanzado esto. Los sistemas de unidades, el MKS, el CGS, el sistema internacional, el sistema inglés. El MKS, como su nombre dice aquí, metro, kilogramo y segundo. CGS, centímetro, gramo y segundo. Ya las unidades en el sistema MKS son newtons, su masa es kilogramo y la gravedad es 9,8. En el CGS, su fuerza es Nina, la masa se va a medir en gramo y la gravedad que se va a utilizar es 980 metros al segundo cuadrado. En el sistema internacional, que es con el que más vamos a trabajar, la fuerza se mide en newtons, la masa en unidad técnica de masa, UTM, y la gravedad 9,8. El sistema inglés dice que la fuerza se trabaja en libras fuerza, la masa en libras, ya, y va a ser pies por segundo cuadrado, va a ser sus unidades de gravedad. Ya, bueno, algunas equivalencias que ustedes necesitan saber. Un newton vale 10 a las 5 dinas, ¿ya? ¿Por qué les estamos enseñando lo que son los sistemas de unidades y las conversiones? Chicos, ustedes tienen que saber eso, ¿ya? Porque en algún ejercicio, por ejemplo, todos mis datos pueden estar en el sistema internacional, pero puede que haya un dato que esté en el, digamos, en el inglés. Entonces, ustedes tienen que hacer la transformación. ¿Por qué? En un ejercicio no puedo trabajar con diferentes unidades, siempre tengo que trabajar con unidades del mismo sistema. Ya, por ejemplo, si es sistema internacional, entonces mi fuerza estará en newtons, eh, la masa estará en UTMs y la gravedad será 9,8. Si es el sistema inglés, entonces estaré trabajando en libras fuerza, la masa en libras y su gravedad va a ser pies por segundo cuadrado. Ya, eso. Bueno, vamos a ir viendo algunas cositas más. Dice, ¿cómo se debe resolver problemas de dinámica? Dice que lo que se debe hacer es lo siguiente. Dice que primero hay que hacer un diagrama de cuerpo libre. Ya, entonces dice que dibujamos el sistema de coordenadas. Dice, bueno, para hacer el diagrama de cuerpo libre, chicos, básicamente, si se acuerdan, era reconocer las fuerzas que actúan sobre un objeto o cuerpo. Entonces reconozco que hay por ahí normal, por ahí tensión, por ahí fricción, por ahí, a ver qué más puede haber, peso. Entonces, eso tienen que reconocer. Ya, entonces dice que hay que dibujar el sistema de coordenadas. ¿Se acuerdan del eje cartesiano? Sí, yo sé que sí, en matemática, ¿no? Se deben acordar. Entonces, primero dice, dibuja el eje cartesiano. Ah, ya, dibujo el eje cartesiano. Listo, es trasladar todas las fuerzas del sistema de coordenadas de manera que las fuerzas sean concurrentes. ¿Qué significa? Que aquí voy a ir dibujando las fuerzas que hay. Ya digamos que aquí tenía mi masita 1. Entonces, ¿qué tal si aquí había una fuercita que era la tensión? Por ahí había otra fuerza hacia abajo que era el peso. ¿Ya? Y por ahí va a ir habiendo más. Entonces, eso, chicos, consiste en trasladar estas fuerzas a este sistema, a mi eje cartesiano. Dice que se deben descomponer las fuerzas, ¿ya? ¿Por qué? Hay fuerzas que van a estar así, chicos, con un ángulo. Esto lo tengo que descomponer en función de X y en función de
Y no puedo hacerlo directo, ¿ya? Dice, se debe formar ecuaciones respetando los signos del plano cartesiano. ¿Y a qué va a pasar? Entonces, chicos, una vez que hagamos diagrama de cuerpo libre, se van a ir formando ecuaciones, ya como matemáticas, sí. Entonces, en las ecuaciones, generalmente voy a obtener ecuaciones coherentes, chicos. ¿Qué significa? Que digamos, si tengo 3 incógnitas, voy a tener 3 ecuaciones. Si tengo 2 incógnitas, 2 ecuaciones. Si tengo 4 incógnitas, 4 ecuaciones. Así se van a ir formando las ecuaciones, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ir haciendo ejercicios. Dice, vamos a hacer hoy 2 ejercicios nomás. Dice, determinar el valor de la aceleración si la fuerza del cuerpo es de 5 newtons y tiene una masa de 40 kilogramos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero saco datos siempre. Newton, ya cuando os diga Newton directamente es fuerza. Entonces, fuerza es 5 newtons. La masa, ¿cuántos dice? 40 kilogramos. Listo, eso anoto. ¿Qué tengo que hallar? Dice la aceleración. Ah, ya. Listo. Voy a la formulita. Dice que la formulita que fuerza es igual a masa por aceleración. Ah, ya. Entonces voy a tener esta formulita. ¿Qué necesito? Dice aceleración. Entonces, fíjense, chicos, fíjense esto. A ver, lo puedo despejar ahí mismo, ¿ya? O si quiero lo volteo, no pasa nada. A ver, primero, ¿a quién le quiero despejar? A la aceleración. Pero esta masa le está molestando, le está multiplicando. Si le está multiplicando, ¿qué se va a ir? A dividir. Entonces voy a tener que A es igual a F, va a ir arriba y abajo va a ir la M. Entonces, ¿qué va a ser? La aceleración va a ser igual a fuerza sobre masa, ¿ya? Entonces, ahí voy reemplazando la fuerza para mí, besito 5 newtons, eso voy a anotar. La masa, besito 40 kilogramos, lo anoto. Divido y dividiendo me da 0,125, ¿ya? Y fíjense, sus datos me da kilogramo por metro sobre, perdón, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado sobre kilogramo. Kilogramo y kilogramo se va y la respuesta me va a salir metro sobre segundo cuadrado. Y efectivamente esa respuesta está bien porque sus unidades son válidas. Ya, entonces eso. Vamos a ir al último ejercicio del día de hoy. El último ejercicio dice lo siguiente. ¿Cuál es la masa del actor si pesa 70 newtons en La Paz? Para elaborar la escenografía, dice, sabiendo que la gravedad de dicha ciudad es de 9,775 metros al segundo cuadrado. Fíjense, chicos, cuando les diga Newton, ustedes no se asusten directamente. Digan, ay, 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 me ha dado Newton. Newton, ¿qué cosa va a ser? Peso en este caso, dicen, a ver, su masa está 70 newtons. Ya, para directamente, no se van a asustar, chicos. Si les dan Newton, ¿qué les están dando? Les están dando una fuerza. Esa fuerza dice que vale 70 newtons. ¿Ya? Ahora, fíjense, me están dando, ¿qué más? Me están dando la gravedad. ¿No ven? ¿Por qué me estarán dando la gravedad, chicos? Pero ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Primero, perdón, esto es la fuerza, dice, o el peso, dice que es 70 newtons. Listo. Ya, ahora que me han pedido que haya, ojo, ¿cuál es mi incógnita? Dice que tengo que hallar la masa. Entonces, ¿cómo hallo la masa, chicos? Vamos a recurrir la formulita. ¿Qué decía la formulita? Peso es igual a masa por gravedad. Fíjense, ahora me están pidiendo la masa. Entonces le dejo solito la masa. Este G que le está multiplicando que se vaya a dividir. Pero al que está, entonces peso sobre gravedad va a ser igual a masa. Ya, entonces una vez que tengo despejaditos en plazo, peso, ¿cuánto vale? 70 newtons. Ahora la gravedad vale 9,775 metros sobre segundo cuadrado. Ya habíamos dicho que cuando se trata de un despeje, es decir, cuando no ha sido directo reemplazar fuerza igual a masa por aceleración, que tengo que utilizar su hermanito o equivalente, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Ahora miren, tengo esto, abajo estaba la gravedad, que era 9,775 metros sobre segundo cuadrado. Fíjense que metro segundo cuadrado se va a ir. La respuesta me va a quedar en kilogramos, ya que es 7,16 kilogramos. Y entonces, eso, chicos, hoy vamos a hacer solamente 2 ejercicios. Sin embargo, de esto les voy a dejar práctica. Ya, acabando la clase, van a tener como 5 minutitos para despejarse y luego van a
tener un cuestionario que tienen que llenar. El cuestionario va a estar en base a lo que hemos aprendido hoy y puede que haya 1 o 2 ejercicios, ¿ya? Eso, chicos, cuídense mucho, por favor. Nos vemos la siguiente clase.